Buen día, amigos del departamento de Córdoba, buen día a nuestros buenos y fieles oyentes y televidentes de Translacosta Cadena Radial y del canal 13 de Global Visión para Córdoba y la región Caribe. Origina Voz de Montería, 1080 para la Purísima Estéreo, allá en Purísima. Libertad Estéreo, en Tierra Alta. Avicaribe Estéreo, en San Pedro de Urabá. Piragua Estéreo, en Montelíbano. Emisor Ideal en Planeta Rica y para Radio Cincelejo. Radio Cincelejo, 70 años al servicio de las gentes de las sabanas de Córdoba, Bolívar y Sucre. Bienvenidos a nuestra emisión del día de hoy, abril 14, lunes, primer día de la Semana Mayor. El sábado en el barrio El Paraíso fueron asesinados 2 ciudadanos. Se trata de Jesús López Correa, quien se ganaba la vida como arenero, y de José Fernando León Cantero, de 29 años, estudiante de obras civiles en el SENA. En Purísima, sitio Cerro Petrona, fue hallado el cadáver de Henry Beltrán Manríquez. Sobre su cadáver fue hallado una nota, de acuerdo a las informaciones, una nota que dice por extorsionista. En San Pelayo, fue asesinado Víctor Kennedy Hernández Pérez, allá en la zona de la vereda Nepal. Hombre, y es preocupante, y están preocupados la gente de las letras, de la literatura, de la cultura, por la gravedad del Nobel colombiano, el hombre de Macondo, el hombre de Aracataca, Gabriel García Márquez. De acuerdo a informes médicos, Gabriel García Márquez está padeciendo un cáncer y está en manos bajo un tratamiento fuerte oncológico. García Márquez tiene 85 años. Esto tiene acongojado a toda la comunidad mundial. Habida cuenta para lo que representa García Márquez en las letras hispanoparlantes. Todos conocemos que sus obras han sido traducidas a diferentes idiomas. Está estable la situación de orden público en Tierra Alta. Más adelante tendremos más conocimiento sobre la verdadera situación de Tierra Alta cuando desde Libertad Estéreo Álvaro García nos dé las informaciones. Fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un crimen de lesa humanidad el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que este crimen no prescriba. Mucha tinta, mucha agua ha corrido sobre este asesinato. En diferentes medios se ha dicho quiénes podían estar involucrados en este asesinato, que es un crimen de Estado
para mi entender, habida cuenta que los hechos que rodearon antes el asesinato de este alto dirigente del país, todos sabemos que en ese momento había una confabulación contra el gobierno del señor Ernesto Samper. Se hablaba de un posible golpe de Estado, de ruido de sables. Se dijo después que el doctor Gómez Hurtado no entró en ese cuento del golpe de Estado. Otros dijeron que la muerte se debía a eso, a esa situación, y que era para desestabilizar totalmente al Estado colombiano y a su gobierno y poner a punto de caramelo el golpe de Estado. Pero lo cierto es que este crimen, como todos los grandes magnicidios en este país, está allá en la sombra, en la penumbra. Y es importante este paso porque necesariamente se ha de esclarecer el asesinato del doctor Gómez Hurtado. Y una noticia que está dando mucho que hablar en el país y que ha sido entregada precisamente en estos días en que los colombianos pues no comemos carne roja, sino los que pueden comer comen mucho pescado. Una noticia que no puede pasar de agache, una noticia que debe, una situación que debe ser tomada con seriedad por todos los gobernantes y todos los dirigentes del país. Que un país como Colombia que tiene 2 mares, que tiene una gran riqueza con sus ríos, con sus humedales, con sus ciénagas. Un país que se da el lujo de decir que es el país de América con más recursos hídricos. Resulta que el 75% del pescado que consumen los colombianos es extranjero. Esto es grave, esto es delicado, esto debe ser motivo de un gran estudio, de un gran análisis. Por ejemplo, para nadie es un secreto que en Montería se está consumiendo, no el argentino, mire usted, no tanto el argentino ya. Estamos consumiendo bocachico venezolano. Aquí en la zona de Pueblo Pescado. Le dicen a usted tranquilamente, mire, este es turbeño, este es del San Jorge, este es del Cauca, este es argentino, este es venezolano. En una región como la de Córdoba, como las regiones del Sinú y del San Jorge hace 30, 40 años, eran la despensa piscícola de toda la costa, porque estaba demostrado que nuestro bocachico es mejor que el pescado del río Magdalena, Hoy tengamos que estar consumiendo pescado de turbo, de Argentina, de Venezuela,
esto, esto tiene que pellizcar a nuestros gobernantes. Tenemos el Sinú, tenemos el San Jorge. Claro que sobre el San Jorge hay una situación fuerte, delicada, que tiene que ver con todos los estragos que está haciendo sobre este río y sobre el Cauca, la minería, la legal y la ilegal. No hablemos aquí de solamente de la minería informal, no. Toda la minería está vertiendo mercurio y otros químicos a nuestros ríos, y esto ha traído como consecuencia lógico la gran mortalidad, la baja producción, todo esto. Pero en el Sinú ha desaparecido nuestro bocachico negro bello. Y lo que no entendemos es cómo, habiéndose adelantado tantas campañas por prensa y radio, diciendo que tantos alevinos se echaron al río Sinú, tantos alevinos, y resulta que aquí hoy estamos consumiendo bocachico de la zona de allá de la frontera, de la zona de frontera con Venezuela. A lo mejor los que tienen ese gran negocio allá son colombianos, son costeños, que conocen de lo que significa el bocachico para las zonas de la costa atlántica. Pero bueno, el 75% del pescado. Esto es como si se hablara de la soga en casa de un horcao. Esto significa, vuelvo y repito, nada más y nada menos que falta de planificación, falta de pertenencia de quienes han estado al frente de la corporación de los valles del Sinú y San Jorge, y los miembros de la misma junta y los mismos gobernantes y nosotros los mismos ciudadanos, que no hemos hecho una gran campaña para que desde estas instancias, hombre, se acuerden de que es mejor el bocachico del Sinú que estar... Son las 7:29, iniciamos nuestro primer resumen de noticias en el bloque informativo emisión matinal. El Departamento de Policía de Córdoba implementó un dispositivo policial sin precedentes para garantizar el normal desarrollo de la Semana Santa. En total son 3.500 policías que estarán custodiando sitios de peregrinación, piscinas, balnearios, iglesias, centros comerciales, zonas bancarias, residenciales y comerciales, parques y demás escenarios de alta concurrencia en el departamento de Córdoba. Personal de carreteras y vigilancia harán presencia en los principales ejes viales de Córdoba. De igual forma, los dispositivos de intervención y reacción UNIR salvaguardarán las rutas Montería Arboletes, kilómetro 49, y Planeta Rica, La Apartada, kilómetro 80, con el ánimo de brindar plena seguridad. Se ha dispuesto un grupo especializado en inteligencia e investigación criminal, como también el funcionamiento de un laboratorio móvil de criminalística, puestos de control de velocidad, embriaguez y seguridad. El pasado viernes se hizo el lanzamiento de este plan de seguridad de Semana Santa en la bahía de Císpata, en San Antero. El comandante del Departamento de Policía de Córdoba, coronel Carlos Vargas, se refirió en los siguientes términos a esta situación. Sí, hoy hicimos el lanzamiento formal del plan de Semana Santa Segura, un compromiso de corazón. Realmente estamos haciendo el esfuerzo en 4 ejes importantes de trabajo. El primero contó sobre los corredores de movilidad del departamento de Córdoba. Las principales carreteras y vías del departamento van a tener un cubrimiento especial, no solamente de policía de carretera, sino también de los integrantes de las estaciones de policía que están sobre esos ejes viales. El segundo aspecto en el cual vamos a trabajar especialmente tiene que ver con las celebraciones litúrgicas, el cubrimiento de las misas y todos los eventos religiosos que se van a cumplir en los diferentes municipios del departamento, haciendo especial énfasis en algunos municipios
en donde culturalmente y por su trayectoria tienen mayor número de visitantes para las celebraciones litúrgicas. Un tercer aspecto sobre el cual vamos a tener especial cuidado tiene que ver con la seguridad, en lo que tiene que ver con zonas bancarias, comerciales, sitios urbanos en donde creemos que van a quedar vacíos algunas de estas residencias, de estos locales comerciales en ausencia de sus moradores que van a salir precisamente a disfrutar de unos días de descanso. Y vamos a tener un dispositivo especial y por eso lo dejo de último y por eso hoy hicimos este lanzamiento desde acá, desde esta zona costanera del departamento de Córdoba, porque entendemos que esta zona hay presencia activa de muchos turistas que van a venir a pasar estos días de descanso aquí a la zona costanera, especialmente en los municipios de San Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos, y esperamos precisamente darles un acompañamiento a todos los turistas y garantizarles la seguridad y la convivencia. ¿Con cuántos son? En el lanzamiento del plan de seguridad de Semana Santa Segura que se llevó a cabo el pasado viernes en el municipio de San Antero, el gobernador Alejandro León dijo que el objetivo es brindarle la seguridad en los principales ejes viales de Córdoba a propios y extraños que lleguen a esta sección del país a disfrutar de la Semana Santa. El mandatario departamental manifestó que hasta la fecha no se ha registrado ningún hecho que altere el orden público, en lo que se espera que durante la celebración de la Semana Santa se desarrolle en relativa tranquilidad en el territorio cordobés. Esto conceptó el gobernador de Córdoba. 3 proyectos importantes. Uno de estos fue 34.000 millones de pesos que son muy importantes para la vía del 15 Tierra Alta. No da toda la vía, pero sí un tramo bastante importante. Adicionalmente a eso, la sede física para la Sabana de Córdoba, que va a estar en Sagún, que es la Universidad de Córdoba. Sí, afortunadamente no hemos tenido ningún hecho que pueda alterar el orden público, la seguridad ciudadana, y esperamos que en lo corrido de esta Semana Santa, al igual que en los años anteriores, estos esquemas que hemos dispuesto puedan garantizarle a los cordobeses y a los turistas que vienen de otros lugares del país o del mundo una Semana Santa segura. Bueno, de todas formas está usted aquí frente a los micrófonos de los medios de comunicación. No hay servicio durante esta Semana Santa para el público en la gobernación de Córdoba. El gobernador sí trabaja, pero algunos le hemos compensado a los funcionarios para que puedan, pero el gobernador sí, cualquier inquietud, usted me llama, me avisa y yo con mucho gusto le... Gobernador, disculpe, pero vamos a insistir en el llamado de nuevo a la comunidad y a las autoridades para que aparezca el doctor Jairo Zapa. Ayer, aprovechando mi visita a la ciudad de Barranquilla, le hice un llamado a toda la comunidad que nuevamente reiteramos hoy desde San Antero, y es que esperamos que las autoridades con el trabajo que han hecho puedan resolver este hecho que ha sucedido, como es la desaparición de nuestro amigo, nuestro compañero Jairo Zapa, que todas las autoridades colaboren al máximo en esto, y por supuesto a la ciudadanía le hemos reiterado que cualquier información que tengan al respecto es muy valiosa para las autoridades, es muy valiosa para su familia. Nosotros queremos a Jairo sano y salvo en su trabajo y en su casa. Doctora Gilma Londoño Garen, directora de Fiscalías, ¿cómo está preparada para esta Semana Mayor la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía está preparada con todos sus fiscales, las 24 horas funcionando, abierta al público, abierta al usuario, atenta a cualquier situación de capturas en flagrancias, denuncias que se vayan presentando en el desarrollo de esta Semana Mayor. Esperamos pues que la misma se dé de una manera muy tranquila, sin acontecimientos pues que sean lamentables. Dios quiera que finalice bien la Semana Mayor. Hoy lunes a las 10 de la mañana a 774 familias de escasos recursos de Montería, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona, en compañía de la primera dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, estarán en la capital de Córdoba para entregar igual número de viviendas gratis a las familias que hacen parte de la Red Unidos y que se encuentran en situación de desplazamiento. En la urbanización, el recuerdo, serán entregadas las primeras 640 casas 100% subsidiadas de las 3.000 que se están edificando por parte de la firma Cemex, viviendas que cuentan cada una con un área de 41 metros cuadrados, lo que sin lugar a dudas les cambiará la calidad de vida a los núcleos familiares que vivían en condiciones precarias pagando arriendo o en zonas de alto riesgo. El complejo residencial tuvo una inversión total de 129.360 millones, lo que generó
6.000 empleos para las personas oriundas de la región que también se benefician con el proyecto. Las familias que habitarán en la urbanización El Recuerdo recibirán una biblioteca básica de fácil lectura para niños, jóvenes y adultos gracias a un convenio firmado con el Ministerio de Cultura. Además contarán con un subsidio que les dará el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, que les permitirá comprar un computador y conectarse a banda ancha. De la misma manera, el proyecto tendrá un parque recreacional deportivo que estará a cargo de Coldeportes, la construcción de un establecimiento educativo con el Ministerio de Educación y el refuerzo de equipos y cuadrantes de seguridad con el Ministerio del Interior. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, y la primera dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, le entregarán las llaves y escrituras de las viviendas gratis a 134 familias vulnerables que se pasarán a vivir en la urbanización Fincenú. Hasta el momento no se han determinado las causas y motivos por los cuales Jason Villalba Muñoz, un joven de 22 años, determinó quitarse la vida ahorcándose en la zona urbana de Tierra Alta el pasado viernes. El cuerpo sin vida fue encontrado en las horas de la noche pendiente de una cuerda amarrada a un árbol en el patio de la vivienda en donde residía con sus familiares. Las prácticas de levantamiento del cuerpo fueron hechas por parte de la policía. Y en San Antero, esta población celebrará la 27ª versión del Festival Nacional del Burro entre el 15 y el 20 de abril con la participación de exponentes de toda la región. El pasado viernes el alcalde de dicho municipio, Ray Martínez, hizo el lanzamiento del evento en el centro comercial Alamedas del Sinú. En la oportunidad hubo muestras folclóricas y el burgomaestre extendió invitación a todos los cordobeses a disfrutar en San Antero de 5 días de fiesta. Y en Ciénaga de Oro, con la tradicional misa de Domingo de Ramos y bendición de las palmas, se iniciaron los actos de celebración de la Semana Mayor en esta población del departamento. La Iglesia Católica congregó un sinnúmero de fieles en los actos litúrgicos que dan inicio a estas festividades santas. La curia en general hizo un llamado a todos los cordobeses a congregarse en torno a los actos de fe y reflexión. Mientras tanto, en Montería, en la Catedral San Jerónimo, se cumplieron con las jornadas litúrgicas, misas concelebradas bajo la tutoría del obispo de la diócesis de Montería, Carlos Alberto Rolón. 7:39 minutos. Hasta aquí este resumen de noticias en el bloque informativo. Los dejamos con don Adolfo Berrocal y don Rafael Gómez en los comentarios, los análisis y las entrevistas del momento. Ya regresamos. Siete 53 minutos, bloque informativo, cadena radial tras la costa, Global Televisión, Canal 13. La semana anterior se comenzó a conmemorar los 50 años de la fundación de la Universidad de Córdoba. Es obvio para todos ustedes, amigos oyentes y televidentes, que tras la costa y el canal 13 de Global Visión no podía dejar pasar de agache 50 años de nuestra universidad. No desde el punto de vista que se quiere tomar publicitario, ni con bombos y platillos decir 50 años de nuestra universidad. No, que hemos querido es traer a ustedes, para ustedes, dos personas que han tenido incidencia en la vida de la universidad y la vida de ellos mismos ha girado alrededor de que hace 50 años, en un hecho no histórico, sino en un hecho que no se creía que iba a ser hecho, se dio vida a la Universidad de Córdoba. En programas anteriores le habíamos hablado a ustedes de cómo fue todo el inicio, cómo fue que Bellara se reunió con jóvenes del Colegio Nacional José María Córdoba
cómo estos muchachos hicieron un movimiento pro Universidad de Córdoba, cómo se trasladaron ellos mismos a hacer efectivo ante la Honorable Asamblea Departamental la presencia y la exigencia de la creación de la Universidad de Córdoba. Y decíamos igualmente que nos sentíamos extraños de que en los actos oficiales de los 50 años de la Universidad de Córdoba, que creo que a lo mejor es por desconocimiento, cómo se les olvidó de que en su momento 15 personas se pusieron también al frente de crear la Universidad del Departamento de Córdoba, porque así fue que se inició la Universidad de Córdoba. Me refiero al gran olvido que directivos de la universidad en estos actos tuvieron con los 15 diputados que aprobaron la ordenanza de la gobernación del departamento, más el gobernador que aprobó con su firma las ordenanzas. Pero bueno, todo esto forma parte del ambiente de Alzheimer que tenemos los cordobeses. Somos especialistas para olvidar lo que pasó hace una semana, no vamos a ser especialistas en lo que sucedió hace 50 años. Tenemos con nosotros a uno de los estudiantes fundadores de la universidad, uno de los estudiantes que del Colegio Nacional, con unas banderitas y unas bicicletas, se llegaron hasta el tercer piso del Palacio de Naín, donde tenía su sede la Asamblea Departamental. Egresado de la universidad en agronomía, es agrónomo, el doctor Fabio Gómez Ricardo. E igualmente tenemos con nosotros al catedrático Serafín Velázquez, quien hoy funge como coordinador del plan de desarrollo, del plan de reparación de la universidad, plan de reparación por las víctimas que de los 40 y de los mancusos y del cambio de los estatutos de la universidad por ley de reparación de víctimas. Hoy la universidad está cobijada no solamente por esa ley, sino por otras acciones que la misma institucionalidad del Estado está realizando para pagarle a la universidad no solamente los daños materiales ni los daños morales, sino pagarle a la universidad el reconocimiento por todo lo que sufrió en la época, la misma universidad como universidad, lo que sufrió en la época de Jorge 40 y de Salvatore Mancuso. Buen día, Fabio, buen día, doctor Serafín. Buenos días, Fito. Pueden hablar. Fito, muchas gracias por invitarnos a este importante programa de televisión y radio para dialogar contigo y rememorar algunos hechos de la historia del departamento de Córdoba y sobre todo la de la Universidad de Córdoba. Bueno, vamos a hablar cómo fueron esos días que precedieron la aprobación de la ordenanza, cómo era la agitación estudiantil en la ciudad de Montería, cómo estaban los muchachos del Colegio Nacional, cuál era la posición del señor Donázar, que era el rector del Colegio Nacional para esos tiempos. Vamos a hablar de eso un poquito, Fabio, que es bueno que nuestros oyentes y televidentes, hombre, conozcan la historia. Sí, sí, Fito, tú personalmente conoces algo de esto, pero es posible
que el departamento y la ciudad de Montería se había olvidado. El Colegio Nacional era en esa época la universidad. El foco de la educación. Y ahora era un foco de agitación ideológica en la cual la juventud de esa época creíamos que el mundo estaba cambiando y que la proximidad de una revolución en Colombia estaba dada las circunstancias de la influencia de la Revolución Cubana, ¿no? Pero en eso coincidía de que en Córdoba había llegado unos años atrás la misión, una misión de la Iglesia Católica en la cual llegaron unos curas españoles y se empotraron aquí en la ciudad de Montería los curas Don Názar. Y entre eso, el padre Don Názar, que fue rector del Colegio Nacional. Allí, después de varios años de estar siendo el rector, ese un grupo de estudiantes liderados, entre otras, por un compañero Montoya Negrete, Mario Montoya Negrete, que fue expulsado, entre otras cosas, por este curita, empezó esa dinámica de pensar en la construcción de una nueva sociedad, exigiéndole a la sociedad cordobesa de que tuviéramos una universidad, porque aquí no teníamos chance de salir a estudiar a otra parte, porque dado que la situación económica nuestra era precaria. Y solo lo más fácil era llegar a Cartagena, y a Cartagena llegaban los que tenían unos medianos recursos, otros iban a Medellín y otros a Bogotá. Pero en esa época entonces la efervescencia esa juvenil nuestra, apoyando a un grupo de prohombres que podríamos llamarlo, de Montería y de Córdoba, encabezados entre otros por Elías Bechara, empezamos a exigir o a acompañar a que se fundara la universidad. Y fue entonces como tú decías, un grupo de diputados recepcionaron la idea de la universidad, y nosotros, pues, como hoy lo decías, extra micrófono o con banderitas, salíamos a apoyar esa gestión. Y fue así como por ordenanza se crea la Universidad de Córdoba. Sí, si mal no recuerdo, el ponente ante la comisión y ante la asamblea, el ponente como diputado fue Miguel de la Espriella y Espinosa, si no me equivoco. Y tengo entendido que el presidente era un hombre de San Andrés y Sotavento, el que descubrió al hombre más viejo. Era Santander Suárez Branco, era el presidente de la era Asamblea. de Momil. De Momil, Santander. que el que descubrió a Javier Pereira, el Javier hombre Pereira. a la sazón, el hombre más viejo del Suárez mundo. y Branco era el presidente. ¿Vio? Y todo esto se ha perdido en la memoria. Bueno, aprobada la universidad, se comenzaron las clases en tres áreas. En 4. En 4, topografía, Agronomía y veterinaria. 3 nomás. en 3. El 3. En 3, Agronomía y veterinaria. en 3. Sí, sí. Pero mire, tenemos a uno que nos puede aportar mucho en esta charla, que es Zoilo Pérez Igobán. Así. Profesor Zoilo, buen día. Muy buenos días, Rafael, Adolfo, Fabio y Serafín. Yo para el día del festejo de los 50 años de la universidad, extracté de mi libro Opiniones Independientes de una voz de Montería una participación, pero es importante tener en cuenta, Fabio y Serafín, como se lo dije yo a algunos de los organizadores, que el movimiento estudiantil no fue considerado, ni ha sido considerado, ni ha sido mencionado en la creación de la Universidad de Córdoba. Yo me voy a permitir que me des un tiempo, Adolfo, para leer algunos apartes de esa breve historia de la Universidad de Córdoba. Vengo a contar la verdadera historia de los inicios y fundación de nuestra querida Universidad de Córdoba. Quiero iniciar este breve recorrido
trayendo una frase del presidente de Uruguay, José Mojica, en un foro de las Naciones Unidas, cuando decía recientemente: la posición más cómoda para un hombre libre es decir la verdad. Yo vengo en mi triple condición histórica de trabajador, estudiante y profesor de la Universidad de Córdoba a contar esa historia. Hay una versión difundida hace tiempo sobre la fundación de esta universidad alejada de la realidad. La realidad es otra. La Universidad de Córdoba surge como consecuencia de un movimiento estudiantil que se gesta en el Colegio Nacional José María Córdoba. Transcurrían los finales del año 62 y principios del 63, cuando un grupo de 3 bachilleres del Colegio Nacional José María Córdoba de Montería y 2 bachilleres del Liceo Bolívar de Cartagena, que responden a los nombres de Silvio Guzmán, Raúl Peniche Muñoz, Mario Nisperuza, Jairo Petro Silva y el que les habla, respectivamente preocupados por sus estudios profesionales, constituyeron el comité promotor para la creación de la Universidad de Córdoba. El grupo lo llamamos el G5, el cual concita a los estudiantes del Colegio Nacional José María Córdoba y la Normal Superior Guillermo Valencia para generar un movimiento estudiantil que impulsara aquella idea primigenia, recibiendo los estudiantes de ambas instituciones con entusiasmo nuestra invitación. La generación de ese movimiento estudiantil fue recibido con un campanazo de sorpresa por las élites dominantes, para quienes la idea de una universidad en Córdoba fue como lanzar una piedra en las tranquilas aguas de una economía basada en una ganadería extensiva y en una agricultura recolectora de pan coger. Yo diría, Fabio y Serafín, que allí empezó la estigmatización que aún permanece hacia el movimiento estudiantil que nació y dio origen a la Universidad de Córdoba en el Colegio Nacional José María Córdoba. Sin embargo, seguimos adelante y prendimos la antorcha por la creación de una universidad pública en el departamento. Hay que dejar como testimonio en el día de hoy que, buscando apoyo para nuestra idea, visitamos al doctor Abraham Pupo Villa para solicitarle una hora de programación en la radio cordobesa. Nos respondió afirmativamente y allí Jairo Petro Silva dio inicio al programa que llamamos aquí la universidad, llegando por este medio nuestra idea a toda la región cordobesa. Traigo aquí una parte de aquellos programas los cuales aún guardo, cuando basados en la palabra de Pablo VI decíamos en nuestro programa, abro comillas: la historia universal marcha vertiginosamente. Las grandes crisis políticas y culturales de los últimos años han puesto en duda los viejos valores y las viejas concepciones. Los numerosos movimientos juveniles de estudiantes, intelectuales, trabajadores y artistas que conmueven al mundo son el preludio de muchos acontecimientos que marcarán la derrota de una generación estéril que nos oprime y abrirán los horizontes de nuestra generación de rebeldes constructores. ¿Te imaginas tú, Fabio, Serafín y Adolfo, se imaginan ustedes decir aquello hace 50 años? El programa se mantuvo por un largo tiempo, pero las élites y los enemigos ocultos de la idea no sabemos por qué caminos siguieron, pero nos quitaron el programa de la radio cordobesa. Pero éramos rebeldes constructores, seguimos siendo rebeldes constructores y ya habíamos encendido la llama. Seguimos adelante y empezamos a organizar casetas bailables en la Avenida Primera al final de cada mes. Las orquestas nos cobraban precios módicos. Recuerdo la Sonora Cordobesa del maestro Sumaqué, la banda bajera de San Pelayo de Agustín Luna, la orquesta del Loco Quintero
el conjunto de Alfredo Gutiérrez y otros que no recuerdo. Los enemigos de la idea decían que la plata nos las estábamos robando, pero esos dineros nos permitieron seguir impulsando la idea de la universidad. Nos ayudó mucho en ese momento el padre Mario Benjumea con su viejo carrito poniéndolo al servicio de nuestra movilidad. Nos reuníamos en el Colegio Nacional José María Córdoba y en una de aquellas reuniones redactamos la exposición de motivos de la ordenanza que dio origen legal a la Universidad de Córdoba. Para ello visitamos a José Santander Suárez Brangó, presidente liberal de la Asamblea Departamental de Córdoba, para que se nos permitiera participar en una sesión de dicha corporación. Fuimos acogidos positivamente y allí Silvio Guzmán leyó la exposición de motivos para la creación de la Universidad Nacional de Córdoba en Montería, con los programas de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia, la cual fue aprobada por unanimidad. Allí nace la Universidad de Córdoba como una gestión, Fabio y Serafín, del movimiento estudiantil de Córdoba en aquella época, con base en el Colegio Nacional José María de Córdoba. La fundación de la universidad es, por lo tanto, consecuencia de la labor adelantada por el movimiento estudiantil que apoyó la idea del comité promotor Universidad de Córdoba y al que lo denominamos Grupo G5. Para esta época se une a nuestra idea algunas organizaciones como el Consejo Municipal, el Club de Leones, la Cámara Junior, la Sociedad de Mejoras Públicas de Montería, de la cual Elías Bechara Zainún era el presidente de la misma, y se une a aquella muchachada junto con el senador Germán Bula Hoyos, y entró entonces en la política a apropiarse de la idea primigenia de aquellos estudiantes que en adelante y aún hoy son olvidados. Y como me decía Jairo Petro Silva hace unos días en la oficina del doctor Giovanni Rel Zoilo, ¿cómo es posible que no aparezca una lista de aquellos gestores iniciales? No aparece una lista de los primeros inscritos, no aparece una lista de los primeros graduados en ambos programas. ¿Será que conoce la Universidad de Córdoba que fue Jorge Fara Echeverri, estudiante de agronomía, quien creó el logo de la Universidad de Córdoba? No desconocemos el aporte de Elías Bechara Zainún, un hombre liberal y visionario, pero la fundación de la universidad, vuelvo a repetir, para la historia, es consecuencia del movimiento estudiantil generado por el Grupo G5 en el Colegio Nacional José María Córdoba. Mi participación es muy prolongada, Adolfo, y solamente quiero leer hasta allí para aportar algunas ideas en este aspecto de la fundación de la Universidad de Córdoba. Fabio, Serafín, el movimiento estudiantil no se ha tenido en cuenta. En alguna oportunidad, ¿te acuerdas, Serafín? Había un listado de personas al lado del laboratorio de genética cuando Hugo Iguarán era el profesor de genética. Allí aparece una lista de los primeros profesores y no aparece ni siquiera la lista, ni un monumento para la lista de los primeros profesores. Se han olvidado de esa gente. En el evento de que sucedió en el Centro de Convenciones, se hizo reconocimiento naturalmente a todos los rectores, al doctor Hernando, no recuerdo el apellido ahora, que fue uno de los primeros rectores y que era presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, pero vuelvo a insistir, Fabio y Serafín, que el movimiento estudiantil no ha sido tenido en cuenta, que fue quien realmente generó la idea, quien prendió la llama, que después, en unión con Elías Bechara Zainún, convertimos esa idea en la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias, profesor Zoilo, por su intervención, y nos ha recordado usted este cassette que a veces se para, pero a veces sigue mucho el cassette, y es cierto, en estos 50 años, pues como que la falta de conocimientos de los que tienen hoy las batutas en muchos sectores de la Universidad de Córdoba se ha ido olvidando. El doctor que usted me hablaba en su momento era el doctor Hernando, un ingeniero que estaba en CRT
que en su momento salió de lo que antes era el Agustín Codazzi, salió a ser rector de la Universidad de Córdoba. Hernando Rodríguez. Hernando Rodríguez Romero. Hernando no fue Rodríguez. rector, fue el primer decano de la Facultad de Agronomía, y posteriormente fue rector encargado. Encargado, sí. Pero no fue el primer rector. Era seretiano. Sí, vino como trabajador del IFA, el Instituto de Fomento Algodonero en esa época. Y en el Agustín Codazzi pasó. Y trabajó allí. Él es del interior del país, sí. Se casó con una seretiana, con una niña de Barguil, y se quedó acá y posteriormente fue el primer decano de la facultad. Me acuerdo de Nando y su carrito, yo fui amigo de él. Me gustaría... Bueno. Pero sobre el movimiento estudiantil, y yo quisiera agregar algo, es que a veces no es parir el hijo, es sostener, es criar el hijo. Es cierto, los compañeros estudiantes en esa época hicieron un trabajo importante, pero lo continuamos el movimiento estudiantil cuando llegamos a la universidad se fundó porque la universidad nace con un exiguo presupuesto. Sí, sí. Y para conseguir presupuesto teníamos que hacer huelga permanentemente. Claro, y había que rebeldizarse para ellos. Sí. Y entonces eso nos causaba a nosotros incluso encarcelamiento. Sí, tuvieron que asignarse primero en el Nacional. Correcto, después allá donde estuvo la feria. La plaza de feria, sí. En donde salíamos, es decir, el ganado nos sacaba en junio a nosotros. Sí, claro. Pero todo esto son pasajes. Sí, ciertamente lo que ha narrado Zoilo en efecto es una síntesis de ese comienzo que hay que rescatar. Indudablemente todas son fallas dentro del proceso de organización de los 50 años de la universidad. Para mí el fallo es de organización, no por los 50 años, sino de organización permanente. Bueno, en efecto los 50 años debe festejarse con una programación digna, ¿no?, para la ocasión. Todo el año va a hacerse eventos alusivos a los 50 años. Para ello la rectora Alba Durango conformó un comité pro 50 años, incluso me pidió que yo hiciera parte de ella, pero por situaciones que es ajena a ella, yo y en representación del gremio de los pensionados, lo mismo hicieron los pensionados en su asamblea, aprobaron no participar de los 50 años, mantenernos al margen, por aquello de que la misma universidad nos ha victimizado, nos hemos sentido huérfanos al demandarnos las pensiones. 10 años venimos sufriendo las consecuencias. Señor. Entonces no se justifica que por un lado nos estén reconociendo y por otro lado nos estén enterrando la puñalada. Bueno, pero esa situación de ustedes fue un movimiento coyuntural que tuvo la universidad cuando Mancuso era el rector de la universidad. Sí, exacto, más adelante me referiré a eso, pero quiero acotar algo sobre lo que Zoilo menciona, y es que dentro de la programación hay un evento que es en junio, que es un encuentro de egresados, y al escuchar esa historia, pues yo me voy a comprometer con Zoilo para que esa historia se narre en ese evento, que todo el estudiantado egresado de la universidad conozca. Y ahí habrá... hacer un conversatorio sobre ese tema. Aporte en ese conversatorio. Y sobre todo invitar a todos estos personajes, si están vivos, a que narren parte de esa historia, esa memoria hay que rescatarla. De modo que Zoilo hablaremos sobre eso y ten la seguridad de que en el curso del año haremos las programaciones pertinentes para que se reconozcan estos esfuerzos de personas que de alguna manera contribuyeron a la creación de la Universidad de Córdoba. Fito, hay que resaltar que los primeros profesores no cobraban 5 centavos. Entregaron todo su servicio madrugando, porque nosotros empezábamos clases a las 6 de la mañana y estos hombres iban a dictarnos clases sin cobrar absolutamente un peso. Y así durante 2 años aproximadamente. Era el apoyo del sector profesional monteriano. Monteriano a eso. A su universidad. Y claro. Valga la pena recordar algunos nombres. Hombre, sí. Hernando, el decano que hablábamos nosotros. Hernando Rodríguez Romero, Julio, el primer decano de la Facultad de Medicina Veterinaria,
Julio Cervantes Julio Lagares. Cervantes Lagares, un ex gobernador de Córdoba, Ramiro Sánchez Kerguelén, Sí, señor. un ex alcalde de Montería, Rodolfo Bechara, Julio Badel, Enrique Gómez Pineda, Claro. que nos dictaban nosotros geología. Sí, profesionales de Córdoba, que Profesionales incluso que entregaron muchos habían estudiado en el exterior. en Sí. el exterior, y por eso nosotros tuvimos la gran oportunidad de tener profesores eméritos que nos dio la oportunidad de ser calificados posteriormente con excelentes calificaciones a nivel nacional. Y tenemos que recordar también cómo profesionales, doctores y magíster que eran profesores de la universidad y que trabajaban con el ICA en esa época, porque el ICA en esa época era la base de investigación para Latinoamérica, de algunas empresas internacionales, de algunas empresas. Y eso, pero eran profesores nuestros que tampoco cobraban. Gente que no eran del departamento de O Córdoba. sea, que se le había puesto fuerza a la creación, a la formación de la universidad. Sí, y teníamos nosotros que recibir clases después de 6 a 9 de la noche. Recibíamos clases de 6 a 8 de la mañana con estos que no cobraban. Y después de 6, Sí. esperar que vinieran. Cuando ellos estaban desocupados, obviamente. Bueno, obviamente. en todo caso, los 50 años marcan dos épocas claramente definidas. Los primeros 25 años llegan más o menos a 1990. Yo llegué a la universidad en el 68, de modo que también tengo... Usted ya es viejito. Entonces, esa primera etapa... Tú, pues, en una de las etapas convulsionadas de la universidad, Epa. en donde incluso estuvo su momento cerrada. A eso quiero referirme, que esa primera etapa fue la universidad romántica, clásica de provincia, de poco presupuesto, pobre, con presupuestos espaciados hasta de 6 meses duraban a veces para... Allí fue cuando la universidad dio el salto a ser universidad nacional. Sí, ya. Porque exacto. primero era el departamento. Era departamental y Ya, después en nacional. el 66 ya pasa a ser nacional. Bueno, Incluso, comienza Serafín, ese periodo. recordamos que dependíamos en un tiempo, dependíamos de la nacional, de la universidad De la universidad Sí, ya nacional, sí. después fue autónoma. Y después ya Fue fue autónomo. Bueno, ese periodo que nombraban los rectores desde Bogotá, Sí, claro. era centralista. Bueno, la gente, los profesores, era una sola familia, trabajadores, profesores, administrativos, tenían un sentido de pertenencia. Era una concepción sobre Exacto. lo que se quería, por lo que se Y- luchaba, sí. y no era una concepción economicista, Epa, como era la se ha universidad generado después. y era la universidad que protestaba, la universidad que salía a la calle a exigir que se le dieran su presupuesto. Se le respetara. A servirle a la sociedad, la universidad del graffiti, del pensamiento crítico. Ese periodo fue convulsionado. Y a punta de tiza y tablero, poniendo a los estudiantes en contacto con la realidad del campo, se produjeron generaciones de egresados de ingenieros agrónomos y veterinarios que desarrollaron en la región y el país creando empresas. Era una universidad que, no obstante las diferencias políticas de los profesores, la amistad estaba por encima y el sentido de pertenencia con la universidad, y se logró sacarla adelante en esos primeros 25 años, hasta que llegó la segunda etapa, con la promulgación de la Constitución del 91 y la Ley 30 del 92, que empezó a regular las universidades públicas. La universidad comenzó a modernizarse, su presupuesto se multiplicó por 5 y empezó a ser entonces apetecida. Comenzó a ser querida. Querida por los caciques políticos Pero es de que la no región. tanto, no tanto, le comento, no tanto, no hubo demasiada entrada del apetito de los caciques de la región. Fue al revés. Quienes estaban dentro de la universidad y querían escalar, se iban bajo la manga del cacique político, y entonces el cacique político veía que ahí tenía un instrumento. Claro, claro. Exacto. Bueno, entonces ahí ya comienza el periodo de
incluso de la corrupción y la intervención de las AUC en el manejo que se tradujo en las consecuencias que hoy ya se conoce por qué fueron tan evidentes los daños que le ocasionaron a la institucionalidad y a los estamentos universitarios, que Oye, a el la mismo sociedad en gobierno, general y a la sociedad en que el general. mismo gobierno a través de la ley 975, ¿verdad? Justicia y Reparación, la incluyó como sujeto de reparación, caso emblemático en el mundo, una universidad metida en un proceso de reparación. Y lo cierto es que yo no veo por qué la sociedad cordobesa se rasca y comienza a rascarse y comienza a inflarse la epidermis. No entiendo por qué, si es natural que en los centros de estudios el estudiante se exprese de diferentes formas. Es que lo contrario sería atar el pensamiento. Si las universidades son para eso. Para eso. Donde vemos 10.000 personas, por decir algo. Todos no vamos a estar de acuerdo. Así es. Ni muchos están de acuerdo con los regímenes, ni muchos están de acuerdo con los modelos económicos, ni muchos están de acuerdo con el sistema. Porque es que se tiene la idea, profesor, de que el universitario tiene que ser un borrego, porque está recibiendo la educación por parte del Estado. No. Y mire, hoy las universidades que tienen más controversia contra el Estado, hoy son las privadas. Es que la diversidad ideológica alimenta el proceso de crecimiento, el desarrollo social. Y si no hay esa diversidad, si no hay esa contradicción. Es que tiene que haber el disenso dentro de una sociedad. Y en la formación profesional tiene que darse la oportunidad al estudiante de conocer la problemática de la región en materia de educación, de empleo, de trabajo en general. Y de la sociedad en general, para que pueda él entrar a resolverlo. Entonces, porque después va a ser actor en esa sociedad. Exacto. Yo no sé por qué se estigmatiza. Bueno, en el caso de la Universidad de Córdoba, esos 10 años que estuvo en manos de la UC, se produjeron más de 20 generaciones de estudiantes alienados, incapaces de pensar. Quizás fue el peor daño de sacar unos egresados que están viviendo en una sociedad sin saber qué hacer porque no tuvieron esa oportunidad, no podían, la palabra estaba secuestrada. Esa es una realidad de apuño. Bueno, en todo ese tiempo que usted ha estado, porque es el mérito de la universidad, ¿cómo vio los movimientos de rectores, de la circunscripción de pensum, de la acción del programa de la universidad hacia la sociedad? Comentemos eso, porque lo cierto es que, guste o no guste, lo que se diga, la universidad sí ha estado muy de espalda al desarrollo social, económico de la región del departamento de Córdoba. Pero ¿qué rectores tuvieron más influencia para que sí se presentara ante la sociedad como el faro para montar el desarrollo? ¿Qué rectores pararon eso? A ver, mire, yo puedo describir ese proceso en que ¿Cuántos años fuiste profesor allá? Después de 22 años. Yo fui profesor 23 años, 3 de catedrático y 20 años de medio tiempo. O sea, 30 años de tu vida en la universidad. Sí, yo no he dejado de estar en la universidad, incluso después de retirado de eso, porque fíjate tú que yo fui dirigente estudiantil en la universidad. Claro. Yo fui presidente del Consejo Estudiantil, representante del Consejo, miembro del Consejo de Facultad de Agronomía, miembro del Consejo Académico y después con Serafí. Recogimos a los egresados de agronomía y fuimos presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, sí, que señor. todos eran egresados, pero permanentemente teníamos un vínculo con la universidad. Y eso ocurría que podemos dividir la historia de la universidad en una parte en donde la universidad estaba más contextualizada con la problemática de la región y del departamento. Y era cuando teníamos la Facultad de Agronomía y de Medicina Veterinaria. Respondíamos a un problema local.
Después aparece la Facultad de Educación Social. y empiezan a darle algunas respuestas. Y la Escuela de Topografía. Pero vamos a un corte comercial y volvemos. A las 8:39 vamos a una pequeña charla con Serafín, exclusivamente en un tema y rápido se nos viene el tiempo encima, Serafín. ¿Cuál es la situación verdadera de esto de las amenazas internas que hay hacia profesores y estudiantes en la universidad? Ciertamente preocupa que en los actuales momentos en que la universidad está inmersa en un proceso de reparación, ocurran hechos sobre los cuales nosotros no estamos de acuerdo, esos grupos de estudiantes vandálicos, que no se sabe la procedencia ni por quién están financiados, pero dan más a entender que son de la derecha que de la izquierda, pero que grupos que se dicen vienen de las montañas del oriente antioqueño, están lanzando panfletos o mensajes por vía email a las organizaciones sindicales culpándolos de ser financiadores de estos grupos. Y a su vez se van lanza en ristre también contra los miembros del Comité de Impulso de Reparación de la Universidad de Córdoba, en donde hacen alusión de que nos estamos beneficiando de una reparación cuando fue el mismo gobierno a través de la ley 975 la que incluyó a la universidad como sujeto de reparación. En ese sentido nosotros hemos elaborado un documento que me voy a permitir aparte de ello, en donde rechazamos si el Comité de Impulso del Plan de Reparación Colectiva de Víctimas de la Universidad de Córdoba rechaza rotundamente las amenazas y calumnias que mediante un mensaje virtual enviado desde las montañas del Urabá antioqueño en abril 14 lanzan contra los sindicalistas de ASPO, Sintronicol y Ajucor, declarando a sus directivos como objetivo militar, disque por ser financiadores de grupos guerrilleros de la FARC al interior de ella misma. Llama la atención que en dicho mensaje se refieran a supuestos beneficios que por reparación recibirían los estamentos universitarios, ignorando que fue el mismo gobierno quien en cumplimiento de la ley 9795 del 2005, a través de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la incluyera como sujeto de reparación. Ello en razón a los evidentes daños que le ocasionaron las AUCEA a su institucionalidad y por las violaciones de derechos humanos y derechos adquiridos a sus estamentos administrativos, docentes, trabajadores y estudiantes. Hoy, cuando en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas, y de las medidas de reparación contempladas en el plan de reparación, la universidad que fue declarada como espacio de paz, preocupa que aún subsistan enemigos de un proceso que busca recuperar la democracia en la universidad y restablecer los derechos que fueron vulnerados por las administraciones comprometidas con la AUC. Bueno, Serafín, tenemos que tener otro programa dentro de los 50 años de la universidad para ahondar fuertemente en muchas situaciones que están alrededor de la universidad. Te damos las gracias por estar ilustrando a nuestros televidentes y oyentes sobre las situaciones que se viven en el interior de la universidad y esperamos que saques otro tiempito tú y tus compañeros con mucho gusto, de la universidad. Y sea lo más rápido. La otra semana estamos dispuestos a asistir. El problema no es nosotros, sino ustedes. Que tengas buen día. A las 8:46 tenemos a nuestro director en entrevista con Aníbal Arcia desde Bogotá, campaña de la doctora Marta Lucía Ramírez. Buen día, Rafael. Aníbal, buen día. Buenos días, don Rafael. En el marco del tercer encuentro del agua que tuvo lugar recientemente en la ciudad de Bogotá, Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial por el Partido Conservador, ratificó que de ser presidenta de los colombianos, pondrá a existir una superintendencia del agua para regir todos los recursos hídricos y desde luego pondrá en cintura todas las CAR de los departamentos del Estado colombiano, que en sí encierran 32 departamentos del Estado colombiano. Se ha pronunciado Marta Lucía Ramírez con relación a la preservación del medio ambiente. Es cierto, lamentablemente
lamentablemente el descuido que ha habido en materia ambiental es gravísimo. Estamos viendo en este momento inclusive el impacto del cambio climático, la falta de una política de aguas, la falta de una decisión de las corporaciones autónomas regionales sobre cómo dar manejo al tema de las aguas, y un gobierno que desafortunadamente no ha salido de los discursos como si estuviera todavía en la primera semana. Tenemos necesidad urgente de una política para regular el tema del agua, para regular toda una política sobre cambio climático y entender que nuestro país, que es una riqueza hídrica, está a punto, desafortunadamente, de perder buena parte de esa riqueza por el descuido, porque se utilizan los ríos para verter desechos, los vertederos de químicos, de aguas que son de desecho de las industrias, aguas negras de los municipios, todo eso está matando nuestros ríos. Por esa razón vamos nosotros en nuestro gobierno a tener una política de manejo de aguas, una política ambiental y una política para la mitigación del cambio climático. La candidata presidencial por el Partido Conservador, don Rafael, también señaló que el tema de Cerro Matoso es uno de los temas que más le preocupa en este momento por la explotación minera y por no haber claridad en el tema de las cláusulas que existen en el departamento de Córdoba. Información en directo desde la ciudad de Bogotá, Aníbal Arcia. Bueno, muchas gracias a Aníbal Arcia desde Bogotá por las informaciones en referencia a la campaña de la doctora Marta Lucía Ramírez. Sigue para por el día de hoy nuestra emisión las últimas noticias con Jorge Villalba Álvarez. 2 personas fueron ultimadas a bala en hechos ocurridos en el barrio El Paraíso de esta capital la noche del sábado. El informe conocido por el bloque informativo da cuenta que las víctimas se hallaban departiendo en la terraza de una vivienda cuando sorpresivamente hicieron presencia 2 sicarios que le dispararon y luego huyeron en moto dejándolos malheridos. Las víctimas, identificadas como José David López Correa y José Fernando León Cantero, fueron auxiliados pero llegaron sin signos vitales a un centro asistencial. Una de las víctimas estudiaba obras civiles en el SENA y el otro era un arenero. Una mujer de 64 años de edad, identificada como Virgelina Ortega Morales, pereció al ser arrollada por un motociclista que al parecer conducía en estado de embriaguez. El accidente se presentó cerca al CAI del barrio Río de Janeiro, en la margen izquierda del río Sinú, cuando la mujer intentó cruzar la calle y fue embestida por el motociclista que venía a alta velocidad, dijeron testigos a las autoridades de policía. A pesar de haber sido auxiliada por varias personas, falleció en un centro asistencial de esta capital. Una menor de 14 años de edad, identificada como Yeira Lisset Vega Romero, pereció ahogada en aguas del río Sinú ayer domingo a la altura del barrio Mócari. La joven se hallaba tomando un baño con sus hermanos en la sinuosa corriente y fue arrastrada sin que su cuerpo haya sido rescatado. La Defensa Civil colabora en el rescate del cuerpo de la menor a fin de lograr entregársela a sus padres y darle cristiana sepultura. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, y la primera dama de la Nación presiden el acto de entrega de las llaves y escrituras de la vivienda gratis a 174 familias vulnerables que se pasarán a vivir a la urbanización Finzuno, igualmente 774 en la urbanización Los Recuerdos. En la urbanización Finzuno fueron construidas 324 casas, de las cuales ya se han entregado 190 a las familias beneficiarias que hacen parte de la Red Unidos en situación de desplazamiento y damnificados por la temporada invernal. Las viviendas, que tienen cada una 44 metros cuadrados, fueron edificadas por la constructora Confuturo Limitada con una inversión total de 13.971 millones, lo que les permitió a 648 personas trabajar en la construcción de las unidades habitacionales. Las familias de la urbanización Finzenú también contarán con los subsidios que otorgan los Ministerios de Cultura y de las TIC para contar con una biblioteca básica familiar, comprar computador, acceso a banda ancha y adecuación de un kiosco Vive Digital respectivamente, y con Coldeportes la construcción de un parque recreo deportivo. En el departamento de Córdoba se están construyendo 6.070 viviendas gratis y se logrará una inversión de 261.738 en Montería, que se construyen
4.924 viviendas y 448 en Cereté, 274 en Lorica, 149 en Purísima y 275 más en Móvil. En Córdoba se han entregado 1.908 viviendas 100% subsidiadas. En Montería, 1.600 de la urbanización La Gloria, 190 de la urbanización Fincenú y 118 en Cereté en la urbanización Altos de las Acacias. Hasta aquí este resumen de noticias. Los esperamos mañana de 6 a 9 en el bloque informativo de la mañana. Y al mediodía de 12 a 2 y media, bloque informativo del mediodía. Y próximamente, bloque informativo de la tarde. Muy buenos días. Aquí termina el bloque informativo de la costa. Bloque informativo de la costa, el noticiero con más audiencia en la radio de Córdoba y la costa. Escúchenos a través de las emisoras de la cadena radial Translacosta, el canal 13 Global Visión y en nuestra página www.cadenaradialtranslacosta.com.